Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una cápsula más. Los extrañamos y ya tenemos lista nuestra clase del día de hoy. Esperamos estén todos listos con su Biblia, con un cuaderno y sobre todo dispuestos a aprender el día de hoy. Bueno, pues en nuestra reunión del día de hoy vamos a retomar un poquito lo que hemos estado viendo las semanas pasadas. Recuerda que debes suscribirte a este canal y estar pendiente todos los domingos a las 6 de la tarde para no perderte la continuación. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los pensamientos, de que debemos pensar sobre lo que pensamos. Y una manera que podemos hacer para poder repasar qué es lo que estamos pensando y si es correcto o no, es leer la palabra de Dios, conocerla y también obedecerla. El día de hoy vamos a hablar de un personaje que nos va a enseñar acerca de la obediencia y nos va a contar qué es lo que ocurre o cómo es que podemos nosotros obedecer por completo, a veces también podemos obedecer a medias. El día de hoy vamos a hablar de Jonás. Así es, esta historia la vamos a encontrar en la Biblia, que fue algo que sucedió con Jonás y es bastante interesante porque es muy pequeño el estudio de Jonás, son 4 capítulos, así es que vamos a estar viendo y vamos a resumir esos 4 capítulos. Recuerda, es de Jonás 1 a el capítulo 4. Entonces inicia con Dios dándole instrucción a Jonás. Él está dando una instrucción de que vaya a hablarle de él a una sociedad que era demasiado problemática. Y pareciera que la actitud de Jonás al principio es como de que sí y no. Sí, pero no. Porque al momento en que recibe la instrucción, dice la palabra de Dios que él se levantó, pero se levantó hacia el lado contrario de esa ciudad. Él se levantó y no quiso hacer lo que Dios le había pedido. Y es bastante curioso, ¿no, Ashley? Porque pareciera que Jonás tiene una actitud o algún conocimiento erróneo respecto a Dios. Creía que Él no está en todas partes. Recuerden que una de las características de Dios es que Él es omnipresente. Eso quiere decir que Él está en todo lugar. Y pareciera que Jonás dice, me voy a ir para acá porque seguramente no me va a encontrar. Pero era una situación muy especial y muy curiosa porque el lugar a donde Dios lo estaba mandando era un lugar donde la gente había pecado, donde había mucho caos. Entonces Jonás no quería ir a ese lugar y no entendía muy bien por qué Dios quería llevarlo ahí y quería dar ese mensaje en ese lugar. Pero Dios le habló a Jonás primero. Dios sabía que Jonás era capaz de hacer esa tarea, de ir a predicar la palabra de Dios a ese lugar llamado Nínive. Entonces Jonás se levantó y dijo sí, pero en lugar de ir hacia Nínive, se fue hacia otro lugar. Él tomó un boleto, compró su boleto y se subió a un barco. Y ese barco iba a otro lugar. Cuando se subió al barco, pues Jonás a lo mejor pensaba que no iba a pasar nada, pues a lo mejor Dios no lo estaba viendo. que se salió con la suya. Sí, que se salió con la suya y pues a lo mejor ni pensó que iba a pasar después, no sabemos. El chiste es de que él estaba en el barco y decidió ir a un lugar para descansar. Él descansó, estaba en unas literas, iba a dormirse, cuando de repente, recuerden que estaba en un barco. Todo el clima cambió, había truenos, lluvia, la marea los movía de un lado para otro y estaban súper mareados, todo el clima se volvió un caos. Así que la gente que estaba en ese barco estaba tan preocupada que empezó a pedir a Dios. Y no solo a Dios, sino a los dioses que ellos conocían, a todo Dios que ellos conocían. Ellos empezaban a pedir que por favor el clima se calmara para que todo volviera a la tranquilidad. ¿Te imaginas qué drástico cambio? Yo me imagino que en el barco estaban tal vez muy tranquilos y ese cambio de clima les hizo como que una reacción de algo está pasando, aquí algo está sucediendo. Y es curioso porque empiezan a hacer una actitud, una actividad que normalmente hacían en esa época, que se llama
echar suertes. Echar suertes. Entonces era una actividad que ellos acostumbraban, que era como de adivinar, ¿no? Y cuando están echando esas suertes o están haciendo esa actividad para poder averiguar qué estaba sucediendo, ¿qué creen que pasó? ¿Quién creen que salió a la escena? Jonás. Se dieron cuenta que todo apuntaba hacia que era culpa de Jonás. Y Jonás se dio cuenta de eso y él les dijo que sí, que había desobedecido a Dios. Así que la gente le dijo que Jonás tenía que bajarse del barco. Trataron de acercarlo lo más posible a la orilla, pero ¿qué creen? Tuvieron que echarlo del barco y cayó al agua. Y ahí viene la historia interesante y algo muy impactante, porque Jonás fue devorado por una ballena. Pero no lo masticó como tal. O sea, Jonás estuvo dentro del estómago de esta ballena. ¿Te imaginas? O sea, un lugar muy oscuro, muy húmedo. ¿Quién sabe a qué olería? Exactamente. Y en ese tiempo que Jonás estuvo ahí en el estómago de la ballena, hubo una reflexión respecto a que él no podía esconderse respecto a Dios. Él no podía esconderse de él, sabía que él estaba en todas partes y tomó una decisión bastante importante, que fue encaminarse a la dirección y hacia lo que Dios le había pedido. Entonces, ¿qué creen que pasó? Bueno, pues estando ahí en esa oscuridad, Jonás estuvo durante 3 días y 3 noches orando y pidiéndole a Dios perdón y dirección sobre qué es lo que iba a pasar después. Él se dio cuenta que él había desobedecido a Dios y que eso no estaba bien. Así que a través de la oración le pidió a Dios que de ahora en adelante él había decidido obedecer a Dios en todo momento. Y es muy interesante porque imagínense, lo dejaron caer al agua y aún así, aunque estuvo adentro de esta ballena durante 3 días y 3 noches, Dios lo cuidó. Dios lo cuidó aún dentro de esta ballena. Y cuando él hizo esta oración con Dios y le dijo que lo iba a obedecer, la ballena lo llevó a la orilla y lo escupió. Y Dios le volvió a encomendar esa tarea de llevar la palabra hacia Nínive. Y hay veces que nosotros tenemos esa actitud como Jonás. Muchas veces creemos que en el lugar en donde estamos, en la escuela, en nuestra habitación, en nuestro teléfono, en internet, que tal vez ahí Dios no nos está viendo, que tal vez Dios no está al lado nuestro viendo y escuchando nuestros pensamientos, y a veces eso pasa. Yo creo que Jonás eso le sucedió en ese momento y por eso también decidió ocultarse, pero se dio cuenta que nada se oculta ante nuestro Dios. Además, Dios sabía que él era una persona que podía llevar la palabra de Dios hacia ese lugar, que era una pieza clave, por decirlo así, para que esas personas conocieran de Dios. Y aunque era un lugar totalmente caótico y lleno de pecado, Dios se interesaba por esas personas. Entonces, recordemos que Jonás ya había prometido obedecer a Dios. Así que fue a Nínive y llevó la palabra de Dios. ¿Y qué creen? Las personas la escucharon y reaccionaron muy bien ante la palabra de Dios. Tal vez Jonás no lo creía o no lo veía venir, pero Dios sí lo sabía. Y las personas comenzaron a orar y a ayunar, pidiendo perdón a Dios sobre las actitudes que habían tenido en el pasado. Incluso cambiaron su manera de vestir, mostrando dolor de haber desobedecido a Dios. El rey también hizo estas actividades y la gente veía que el rey pedía perdón a Dios, así que también lo seguían. Y es bastante interesante porque cuando empieza a hacer este cambio la ciudad, Jonás se molestó. Y es algo interesante porque también en ese momento Dios le permitió pasar por una circunstancia para enseñarle el propósito. Y a pesar de que esa ciudad estaba en pecado y estaba en un caos total, Dios se interesó en ellos. Y es algo que ha hecho y que podemos notar a través de la palabra de Dios también con Jesús.
Jesús vino por ti y por mí y por todos nosotros, murió por nosotros, y ahora que resucitó, Él tiene por medio de Él tenemos ese acceso al Padre. Y es bastante interesante porque podemos notar que siempre la voluntad de Dios ha sido que nosotros estemos con Él. Y cuando Jonás se molesta al ver que hay un cambio de esta ciudad y que Dios los perdona, pasa algo bien interesante, ¿verdad, Ashley? Sí, Dios le vuelve a dar una enseñanza a Jonás. Ya había pasado lo de la ballena, imagínense todas esas experiencias que Jonás tenía. Él es una persona que pudo haber contado muchas historias de todo lo que pasaba adentro de la panza de una ballena. Bueno, pues ahora Dios le da una nueva experiencia. Dios hace crecer una planta muy grande que le iba a dar sombra a Jonás porque hacía muchísimo calor y necesitaba un lugar donde tomar la sombrita y refrescarse. Así que Dios hace una planta muy grande que le va a dar sombra. Él pasa ahí un tiempo y descansa y toma pues un poquito de airecito para refrescarse. Pero al otro día la planta ya no está. La planta fue devorada por un gusano que hizo que la planta muriera. Y Jonás se enojó y no sabía qué pasaba porque ahora ya no estaba la planta. Y a través de esta pequeña enseñanza, Dios le mostró a Jonás que a Jonás le interesaba más una planta que las personas, cuando realmente a Dios le interesaba cada una de las personas de Nínive. Y Jonás era una pieza importante para poder llevar la palabra de Dios a esas personas y que esas personas pudieran enderezar su camino y conocer a Dios. Esta historia nos enseña mucho acerca del corazón de Dios y también de cómo Dios trata con nosotros y cómo nosotros podemos responder a Dios. Y podemos decir, bueno, pues eso de cuidar mis pensamientos y de obedecer y de ir y de hacer todas esas cosas, las puedo hacer cuando cumpla 15 años, 20 años, pero ¿qué creen? Que todos nosotros, teniendo la edad que tengamos, podemos comenzar a aprender de la palabra de Dios. Y mejor aún si somos niños o si son pequeños, porque pueden comenzar a guardar esas enseñanzas en su mente y en su corazón. Así es que si estás listo y estás lista, vamos a empezar con nuestra actividad del día de hoy, que tiene mucho que ver con nuestra lección que estuvimos viendo y estamos viendo en esta cápsula. Así es que si ya están listos, vamos a hacerlo. ¡Vamos! Para la actividad del día de hoy vas a imprimir la plantilla que te vamos a dejar en la sección de los comentarios y vas a ocupar un Durex, unas pinzas, unas tijeras y la hoja. Vamos a recortar lo más que podamos el contorno de la ballena. Probablemente puedas dejar un cachito en blanco y también vamos a cortar aquí lo que es a Jonás. Recuerda que puedes pedirle la ayuda a un adulto para cortar esto. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Ahora, con mucho cuidado, vas a seguir esta línea punteada para cortar. Así es que vamos a cortarlo así. Ahora voy a aprovechar para poder pegar mi Jonás. Entonces lo vamos a pegar así. El Jonás que está orando va aquí. Ya una vez que quede pegado tu Jonás, vas a utilizar también la cinta adhesiva para cortar con mucho cuidado un pedacito y pegar en esta parte, que es la parte de arriba del ganchito de la pinza, y en esta la otra parte. Puedes pedirle ayuda a un adulto. Yo, mi impresión, también te paso ese tip, la hice como no en hoja, sino como tipo cartoncito. Si no tienes cartoncito, puedes, igual como en alguna actividad pasada que habíamos hecho, imprimir la hoja y atrás pegarle un cartón, ya sea de las galletas o algo así que tengas, lo pegas encima y después ahí haces el corte con mucho cuidado, pidiéndole ayuda a un adulto. Entonces ahorita voy a pegar con cinta y les voy a enseñar cómo quedó.
y listo, te va a quedar algo así. Yo en este caso no tengo silicón caliente y por eso fue que utilizamos el Durex, pero puedes utilizar silicón caliente o silicón frío para pegar la pincita. El objetivo es de que tú en tu casa puedas pintarlo, colorearlo. En este caso el mío es blanco y negro y la pinza hace la función de que cuando abrimos está Jonás adentro. Miren, así la pincita abres y Jonás está dentro. Muéstrenos con fotografía de cómo les quedó. Yo sé y estoy seguro de que con colores y todo lo pueden personalizar y hacerlo como más les guste. ¿Qué tal estuvo la actividad? Bastante interesante, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros podemos imprimirlo y decorar nuestra ballena de diferente color, vestir o cambiarle el color a nuestro Jonás. Entonces pueden hacerlo en su casa y compartirnoslo. Mándenos foto de cómo les va quedando y descarguen la plantilla en la sección de comentarios. También queremos escuchar sus comentarios y sugerencias. ¿Cuáles actividades o qué tipo de actividades les gustaría que hiciéramos? ¿Les gustan las manualidades? ¿Les gusta dibujar? ¿Les gustaría una actividad tipo sopa de letras o una receta de cocina? ¿Qué es lo que les gustaría para que nosotros en este tiempo busquemos actividades y las podamos hacer juntos? Recuerden que aunque estamos cada quien en su casita cuidándonos, a través de estas clases podemos estar juntos. Los extrañamos mucho y nos encanta mucho ver sus comentarios y ver sus fotografías de sus actividades. Así es que no se desanimen, recuerden que el tema de todas estas clases ha sido el cuidar nuestros pensamientos y hay veces que nosotros tenemos esa actitud como Jonás, que queremos ocultarnos o creemos que Dios no conoce esos pensamientos o esas ideas que nos llegan a pasar en nuestra cabeza. Pero no te desanimes, el objetivo aquí es que a través del estudio de la palabra de Dios y a través de la oración nosotros podamos tener esa conexión con Dios, esa comunicación y continuar día con día. Y en el momento en que tal vez te estés detectando, estoy pensando esto o esto no le gusta a Dios, poderte regresar y encaminar los pensamientos que tienes hacia los pensamientos que Dios quiere que tengas. ¿Cómo los podemos encontrar? A través de la palabra de Dios. Y es muy importante continuar con nuestro estudio y tener ese tiempo de oración. Así es que si pasa y te detectas, no te preocupes. Recuerda que esto es paso a paso y el objetivo aquí es continuar y seguir caminando junto con Dios y con Jesús. Queremos felicitarlos por cada una de sus actividades que han realizado. Recuerden que seguimos en contacto y que la próxima semana tenemos otra cápsula con otro video para todos ustedes. Así es que nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. ¡Nos vemos!